Hola, continuando con lo que es la explicación de MVC utilizando NetBeans. Voy a hacer un repaso general sobre el video anterior que fue sobre MVC. Recordemos que el modelo es el que se encarga de la parte de almacenamiento de datos. Ahí tenemos el registro estudiante. En este caso vamos a utilizar un ArrayList para almacenar la información, pero igual lo podemos sustituir por una base de datos, por un archivo XML o por alguna comunicación externa en otro servidor. Entonces el modelo es el que se encarga de manejar todo lo que corresponde a almacenamiento y gestión de datos. Luego tenemos el controlador, que es donde se genera la lógica de negocio. El controlador es el que se va a comunicar con el modelo y con la vista. Acá en el controlador es donde se generan los eventos de la vista, ¿verdad? Ellos se encarga de escuchar los botones o todos los componentes que generan eventos, puede ser el mouse, el teclado, etcétera. Entonces todo esto se genera acá. En este caso vamos a trabajar con manejador estudiante, ¿verdad? Que va a ser un action listener que se va a encargar de escuchar los botones. Luego en la vista, para trabajarlo de forma más modularizada, decidí crear dos paneles. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que este panel data sea el que solicite la información al usuario, y que este panel botones sea el que se encargue simple y sencillamente de las acciones, para que estén separados. Entonces este panel de botones, si en algún momento yo tengo un mantenimiento que tiene las mismas funcionalidades, entonces puedo reutilizar este código, ¿verdad? Y simplemente para crear mi frame, entonces simplemente agrego estos dos paneles a un solo frame y ya tengo creada la vista. Recordemos que acá en la vista no se crea absolutamente ningún evento, sino que todo se da aquí en el manejador. Entonces por eso es que yo le envío la información al manejador, el manejador la verifica, revisa que todo esté correcto y la manda al registro para que sea almacenada correctamente. Entonces este es el repaso. Entonces esta es la estructura que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? Ok, primero vamos a trabajar un estudiante. El estudiante va a tener dos atributos nada más. Vamos a trabajar con nombre y carnet. Luego el registro va a tener un ArrayList, que es donde vamos a almacenar y vamos a crear cada uno de los respectivos métodos. Luego tenemos el manejador estudiante, acá es donde vamos a crear el action performer, ¿verdad? Que es donde se generan los eventos. Y luego acá en el frame vamos a crear el panel y crear el panel data y el panel de botones y darle su respectiva funcionalidad. Entonces, para verlo más simple, el registro yo lo voy a crear aquí en el manejador. Entonces, ¿por qué en el manejador? Porque en el manejador es como voy a tener los eventos. Entonces aquí es donde yo llamo al método incluir, modificar, eliminar y consultar, etc. Luego acá igual como el frame va a ser el principal, entonces estos paneles se van a quedar en el frame, pero el manejador yo lo voy a crear acá en la vista, que sería donde en el frame, sería específicamente en el frame. Aquí es donde voy a crear el manejador estudiantes. Luego a ese manejador yo le voy a enviar el panel, ¿verdad? Mediante la instancia le voy a enviar el panel en constructor, el panel estudiante, para que aquí se encargue de obtener los datos que el usuario escribe. Entonces, sin más preámbulo, vamos a irnos a desarrollar el programa, ¿verdad? Trabajando con esa estructura. Ok, vamos a crear un proyecto nuevo. Este es un Java Application. Este sistema se va a llamar sistema de estudiante. Si es, ok, le quito crear main. Ok, ahora voy a crear cada uno de los paquetes correspondientes. Sería el modelo, la vista, controlador, y listo, ya tenemos nuestra estructura. Entonces vamos a empezar a trabajar con el modelo.
¿verdad? Vamos a crear un Java Class porque dijimos que vamos a trabajar con el objeto estudiante, ¿verdad? Creamos el estudiante, ok, y acá vamos a empezar a crear los atributos privados. Ok, tienen que ser privados porque solamente esta clase tiene acceso a ellos. Luego creamos los constructores generando el código. Vamos a insert code, constructor, hacemos el constructor que recibe parámetros, generamos, vamos a hacer un constructor vacío, ¿verdad? Para inicializar los valores. En este caso yo lo que hago es esto. Ok, ahí lo estoy inicializando. Ahora el siguiente paso es crear los respectivos set y get, ¿verdad? Que corresponden a la creación del objeto. Lo selecciono ambos y genero el código. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos creado nuestro objeto estudiante. Entonces el siguiente paso es igual en el mismo modelo. Vamos a crear el registro, que es una clase. Vea que estamos siguiendo la estructura que vimos anteriormente. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es el array list. Ok, de tipo objeto estudiante, porque lo que vamos a guardar acá van a ser estudiantes. Ok, creamos la referencia nada más. Nos tira un errorcito que sería importar de la Java útil. Lo importamos. Ahora vamos a crear el constructor, ¿verdad? Que el constructor lo voy a utilizar para crear el array list, ¿verdad? Que en este caso sería lista estudiantes igual a new control espacio, ok, array list y listo. Ok, borro esto que no es necesario. Entonces ya ahí tengo creado nuestra lista donde vamos a almacenar la información o almacenar los objetos estudiantes. Ahora vamos a crear los métodos que corresponden al registro, ¿verdad? Que sería incluir, modificar, eliminar, consultar, etcétera. Entonces para eso yo ya aquí tengo los métodos creados correctamente. Entonces simplemente los voy a agregar para que simplemente ustedes los analicen, ¿verdad? Lo explico. Acá lo que hacemos es ok, vamos a devolver un string porque la idea es devolver el procedimiento si se generó correctamente o no. Verificamos que el estudiante que recibo por parámetros no sea null, ¿verdad? Y luego lo agrego a la lista, ¿ves? Entonces para agregar un array list es el nombre del array list.add y el nuevo objeto. Entonces si esto se creó correctamente, se generó correctamente, devuelvo un mensaje indicando que se agregó correctamente. Luego para crear los demás métodos vamos a trabajar con un método de buscar, ¿verdad? Entonces acá tenemos este método. Este método lo que hace es hacer una búsqueda por carnet y devolver la posición. Entonces acá vamos a ponerle buscar por carnet. Entonces él verifica que el carnet venga con información. Recorremos la array list, ¿verdad? Y acá con este if verificamos que si existe o no existe. Entonces sería get me devuelve lo que hay en la posición que le indico. Recuerde que es un objeto .getCarnet.
Si ese carnet que está en esa posición es igual al carnet que recibo por parámetros, entonces me retorna la posición, que en este caso sería ahí. Si no, ¿verdad? Si nada de esto funciona, entonces me vuelve un -1, ¿verdad? Para controlar e indicar si un carnet, si un estudiante ya está registrado o no está registrado. Entonces ese método me va a ser muy útil más adelante. Luego tenemos el método de eliminar. El método de eliminar, ¿verdad? Que el método de eliminar es sumamente sencillo. Este método lo que hace es que uno recibe la posición, hace verificación que no sea -1, porque yo hago una búsqueda con el método anterior, y simplemente, ¿verdad? Y remuevo en esa posición, ¿verdad? El estudiante, ya devuelvo un mensaje si se agregó o no se agregó correctamente. Luego, para actualizar un estudiante, ¿verdad? Actualizar la información de un registro, entonces vamos a usar este método de actualizar. Vea que en este caso recibimos la posición y recibimos al estudiante ya actualizado. Entonces, para eso hacemos la verificación que no sea -1 y que el estudiante sea diferente null. Y si eso se cumple, ¿verdad? Entonces agregamos el estudiante, le quedamos encima al estudiante anterior, ¿verdad? De esta manera, y mandamos la información que es correcto o no es correcto. Luego tenemos para hacer una consulta, ¿verdad? Y devolver un objeto. Para eso utilizamos este método, ¿verdad? Que lo que se encarga es de devolver el objeto en una posición indicada. Entonces aquí recibo la posición y devuelve el objeto que está en la lista, en el array list, en esa posición, y ya devuelve el objeto para utilizarlo más adelante. Y por último, este método que tenemos acá, la función que tiene es simplemente hacer una consulta, ¿verdad? Hacer una consulta de todos los estudiantes. Vamos a ponerle consulta estudiantes, ¿verdad? Creo una variable vacía, recorro la lista y lo que voy haciendo es concatenándola dentro de esta variable y luego la retorno. Entonces lo que me va a imprimir es todos los estudiantes que están en ese momento agregados a la lista. Y con esto ya doy por finalizado lo que es ¿cómo que se llama? El modelo. Simple y sencillamente creé el registro y creé el objeto, y ya con eso tenemos creado el modelo. En el siguiente video veremos la parte de la vista, donde vamos a crear la interfaz gráfica para posteriormente realizar los correspondientes manejadores. Muchas gracias.